Buen día, Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, Señor soberano, Padre todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por tus cuidados, por cada bendición recibida, Padre Santo, cada día y a cada momento, Señor, porque nos proteges y nos cuidas de toda maldad, Padre bendito, y nos guías, Padre Santo, en tus caminos. Padre, te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, en el estudio, Padre Santo, de tu bendita palabra para poder comprender y entenderte y andar en obediencia, Padre Santo, para poderte conocer y amarte cada día más, Padre bendito, y hacer siempre tu voluntad. Nos ponemos en tus manos en este estudio, en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vimos en el estudio anterior, estamos, ¿verdad?, en la historia del rey David. En el estudio anterior vimos, pues ya el rey David está posicionado, ¿verdad?, como rey de todo Judá. Entonces, aconteció que salieron a la guerra, ¿verdad?, el ejército del rey David, pero David no fue, se quedó. Y entonces aconteció un día que él se paseaba por su terrado y vio una mujer que se bañaba, ¿verdad?, desde su terrado que se bañaba. Entonces él la miró y la mandó traer, ¿verdad?, porque la miró pues que se estaba bañando. Y la mandó traer, y entonces pues estuvo con ella, durmió con ella, y la mujer era casada. Entonces cometió adulterio David, ¿verdad? Y entonces se llamaba Betsabé, y ella pues salió embarazada. Su esposo estaba en la guerra, ¿verdad? Y entonces pues a las mujeres, pues a las personas que estaban en adulterio los apedreaban, ¿verdad? Lo tenía que ser muertos. Entonces, al estar embarazada y su esposo lejos, se darían cuenta, ¿verdad?, de que había cometido adulterio ella. Entonces, mandó traer David, ¿verdad?, a su esposo de la guerra, Urías Eteo, y quiso hacerlo que fuera a casa de su mujer, ¿verdad?, para que pensara pues que el hijo era suyo, ¿verdad?, pasara la noche con ella. Entonces, todos pensaran que el hijo era suyo, pero él no quiso, ¿verdad? Entonces, él se sentía indigno de estar en su casa cuando sus compañeros estaban en la guerra, y que el arca de Dios, ¿verdad?, estaba bajo cortinas, y pues todos, ¿verdad?, en batalla, y él se sentía indigno de ir a su casa, ¿verdad? No se sentía que lo mereciera. Entonces él no fue a su casa. Entonces David mandó ponerlo, cuando regresó a la guerra, mandó ponerlo al frente a Urías Eteo para que fuera muerto, ¿verdad? Entonces ahí ya le agregó más otro pecado, ¿verdad? Otro pecado más que David cometió. Entonces mandó ponerlo al frente de la batalla para que lo hirieran y muriera. Y pues así pasó, ¿verdad? Mataron a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Y entonces pues David mandó traer a Betsabé, después de que pasó el luto de su esposo, mandó traerla a David, a ella, a su casa, ¿verdad? Entonces miramos pues que todo eso, dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pues fue un gran pecado, ¿verdad?, que él cometió. David cometió una equivocación. Y entonces nos dice enseguida la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Pues le hablaba, ¿verdad?, Natán, de un hombre, ¿verdad?, que era un hombre rico y que tenía muchas ovejas, ¿verdad?, y vacas. Y había un hombre pobre que solo tenía una corderita. Entonces, el hombre pobre tenía muy consentida, ¿verdad?, a su ovejita como de la familia. Entonces, que como una hija. Y dice enseguida: y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él.
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él, la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pues le contaba, ¿verdad?, Natán, que el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, porque vino un hombre de camino al hombre rico, ¿verdad? Entonces dice que el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, sino que tomó la corderita del hombre pobre, ¿verdad? Y la guisó para su visita, ¿verdad? Entonces dice que David se enojó, ¿verdad? Que se encendió su furor en gran manera contra ese hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pues que ese hombre era digno de muerte, ¿verdad? Entonces dice enseguida: y debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Pues dice David, ¿verdad?, que ese hombre que tenía muchas ovejas y vacas, que era digno de muerte, ¿verdad? Y que debería pagar con 4 tantos, ¿verdad? Porque no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces vemos, ¿verdad?, que Natán, el profeta Natán, se refería a David, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta que David tenía muchas esposas, tenía muchas concubinas, y él, ¿qué hizo? Fue y tomó la esposa, la mujer de otro hombre, y además, pues, lo hizo matar, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando le declaró Natán que ese hombre era David. Estaba hablando de él mismo. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos de sus ojos. A Urías te heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Pues le hablaba David, ¿verdad?, de lo que le mandaba decir Dios a David, que las consecuencias que él iba a tener por el pecado que había hecho, ¿verdad?, de que había matado a Urías Heteo, y que ahora, como lo había matado a espada con con la espada de los hijos de Amón, pues ahora él también, que la espada no se apartaría de su casa, ¿verdad? Y que sus mujeres, así como él lo hizo en secreto, pues alguien las tomaría, ¿verdad?, a plena luz del sol, que se las entregaría a su prójimo. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Pues vemos, ¿verdad?, que David pues era digno de muerte ya, porque hasta él mismo lo declaró, ¿verdad? Pero por la misericordia de Dios, la enorme misericordia que Dios le tenía, y porque era amado de Dios, pues no murió David, ¿verdad?, por ese gran pecado. Pero tendría sus consecuencias, muy, muy graves consecuencias. Entonces, dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Pues vemos, ¿verdad?, que le dijo que su hijo también moriría, ¿verdad? Porque ya Betsabé había tenido a su hijo.
Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Pues vemos, ¿verdad?, que David ayunó y que estaba postrado en tierra. Y los ancianos de su casa dice que lo quisieron levantar, ¿verdad? Y él no quiso ni comer, ni se quiso levantar. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Pues se preocupaban, ¿verdad?, los ancianos, los hombres de ahí de que estaban con David, se preocupaban de hacerle saber que el niño ya había muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Pues dice que David miraba hablar, ¿verdad?, a sus siervos entre sí, como que se cuchicheaban, se hablaban ellos, entre ellos, y entonces dice que David, viéndolos hablar entre ellos, pues entendió que el niño había muerto. Y ya les preguntó que si el niño había muerto, y ellos le dijeron, ¿verdad?, que sí. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Pues dice que pues David, con todo y todo lo que le había pasado, él no dejó de adorar a Dios, ¿verdad? Con todo y su dolor, fue a la casa de Jehová y adoró. Y ya después dice que vino a su casa y le pusieron pan y comió. Pero él primero fue con Dios, ¿verdad? Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no vendrá a mí. Pues los hombres se sorprendían, ¿verdad? Los hombres que estaban con David se sorprendían que se había levantado. Pues ellos pensaban que a lo mejor tal vez haría más luto, ¿verdad? Y caería más en depresión por la muerte del niño, y se sorprendieron. Pero David dijo que pues él lo hacía para ver si Dios lo perdonaba, ¿verdad? Y tuviera misericordia de él, y lo hacía vivir al niño, pero pues como ya no estaba, él ya no podía hacer nada, ¿verdad? Ya no lo podía hacer volver. Y entonces, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Pues vemos, ¿verdad?, que ya después la consoló a su mujer, ¿verdad?, de la muerte de su hijo, y pues estuvieron juntos, y ya pues tuvo otro hijo, ¿verdad? Y lo llamó su nombre Salomón. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Dice: esto es amado de Jehová. Que pues el hijo, el nuevo bebé de David y Betsabé, pues ya ese sí vivió, ese sí sobrevivió, y lo llamó Dios Jedidías, ¿verdad? Lo mandó Jehová, y que lo mandó llamar Jedidías, y dice que es amado de Jehová. Entonces Dios amó, ¿verdad?, al hijo de David, a Salomón lo amó, y vemos pues toda esta enseñanza que nos deja, ¿verdad?, del pecado de David que cometió contra Dios, porque pues Dios lo había puesto en una posición de honor, ¿verdad?, a David, siendo el rey David, y él siempre andaba en los caminos de Dios, y siempre lo procuraba, ¿verdad?, tomar su pues
su opinión, la opinión de Dios, ¿verdad? Si él debería hacer una cosa cuando iba a salir a la guerra o no debería de hacerlo como David, ¿verdad? Siempre hablaba con Dios. Entonces, pues es obvio que para hacer esto de lo de la mujer de Urías no consultó a Dios, ¿verdad? Entonces, se equivocó. De esta manera nos damos cuenta que debemos de tener siempre en el primer pensamiento a Dios, ¿verdad? Porque David siendo pues un hombre muy íntegro, ¿verdad? Y justo, cometió este gran error. Fue, pues hizo matar era uno de sus hombres, de sus principales, soldados, ¿verdad? Entonces, había confianza entre ellos y además, pues, cometió adulterio, siendo que David era muy cercano a Dios. Entonces vemos lo vulnerables que podemos ser ante el pecado, ante los ataques del enemigo. Y con más razón si estamos lejos de Dios, ¿verdad? Cometemos tantas cosas, tantos pecados que ni siquiera nos ponemos a pensar, ¿verdad? Pero siempre tenemos nuestras consecuencias. Así como David tuvo sus consecuencias, que no solo fue esta, sino que más adelante nos vamos a dar cuenta de las graves consecuencias que tuvo David. Así nosotros con cada pecado, con cada ofensa que le hacemos a Dios, tenemos nuestras consecuencias. Vamos a ver, pues, todo lo que David sufrió. Además de esto, que es que murió su hijo, su bebé, el hijo de Betsabé y él, vamos a conocer todas las consecuencias que Dios le dijo que la espada no se apartaría de él, ¿verdad? Y que sus mujeres se las iba a dar a su prójimo. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo grave, ¿verdad? Que la abominación que para Dios es, y pues todas las consecuencias que nos ganamos por nuestros actos, que son terribles. Así es que mejor mantengámonos en los caminos del Señor y siempre consultando su voluntad, pidiéndole que nos guíe, ¿verdad? Que nos oriente cuando tengamos alguna duda, ¿verdad? Que para que no ofender a Dios, porque no queremos sufrir esas consecuencias tan horribles que se nos vienen por nuestras faltas. Entonces, yo te invito a seguir consultando la Biblia, aprendiendo de la palabra de Dios, léela todos los días, porque ahí es donde nos está guiando, nos está hablando Dios y nos está orientando en sus caminos para que no tengamos que pasar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y sufrimientos, desgracias que nosotros mismos nos provocamos. Entonces, este es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga.